Libertad. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que la libertad implicaba conocimiento, conciencia, virtudes, donde las principales eran la prudencia, la templanza, la armonía. ¿Ya? Son elementos muy importantes, sobre todo ¿ah? La templanza sí, obviamente, pero la prudencia sí, porque la prudencia permite tener una conciencia de que, oye, si hacemos esto vamos a perjudicar a otros. O sea, tenemos que tener la conciencia como seres humanos de no llevarnos al resto por delante. ¿Mm? Había un legislador que se dice que es el padre de la democracia, que es Solón. Decía, yo quiero ser rico, quiero tener plata, pero no a costa del empobrecimiento de los demás. ¿Cachai? Es legítimo tener plata, pero hagámoslo con justicia. Y la justicia, ¿ya? Estos son elementos muy importantes. Fíjense que yo creo que esto engloba todo esto, la justicia. Si tú eres prudente, eres templado y eres armónico, en consecuencia eres justo. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se dice que la libertad está por sobre la justicia. Y yo no estoy de acuerdo. O sea, allá bien, ellos, bien por ellos, ¿cachai? Pero para mí, la justicia tiene que estar por sobre la libertad. Y les voy a explicar por qué. Voy a hacer una referencia a Airbnb. Cuando partió Airbnb, tenía como elemento de negocio de que si una persona tenía un espacio en la casa, lo pudiera arrendar. Que podía ser un sillón, que podía ser una pieza, pero el fin, yo creo que el fin que esperaba el que creó la aplicación, que incluso lo encuentro loable, era el compartir entre personas en un ambiente familiar. Y que pudiéramos compartir la amistad, una cultura, algo bonito. ¿Sí? Pero ¿qué pasó cuando la aplicación se convirtió en un negocio, ya, que hizo que las personas empezaran a comprar departamentos con el fin de arrendarlos? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchas personas empezaron a hacer el negocio, y si tenían los departamentos arrendados para viviendas, para familias, esas personas comenzaron a pedirle los departamentos o a subir los arriendos de manera exponencial. Subieron mucho. Esa situación pasó en Venecia, pasó en Portugal, pasó en España, en Barcelona, en Madrid. Entonces las personas que vivían ahí se tuvieron que ir porque no les dio para pagar. Pero lógico, porque el salario que las personas recibían para vivir, o sea, por trabajar en esa ciudad, hacían que no les alcanzara para pagar el alquiler. Entonces se tuvieron que ir a las afueras de la ciudad o a zonas más marginales. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una cosa que nació con la intención de sacar un poco de dinero, e incluso con la buena intención de que existiera un intercambio cultural, un intercambio de amistad, ¿cachai? Se convirtió en un negocio perverso. Porque no solamente afectó
a las personas que arrendaban en los lugares, porque también se valorizaron las propiedades. Claro. Y al valorizar las propiedades también el impuesto a la propiedad aumentó. Entonces muchos dueños de casa no podían pagar las contribuciones o el impuesto a la propiedad. Entonces, por ejemplo, tú vas a Venecia y ya en Venecia no quedan venecianos. Son extranjeros. Son extranjeros. Entonces la identidad del país o la identidad del pueblo desapareció. Claro. Porque hay que entender que la ciudadanía y la cultura no está necesariamente en los ladrillos, sino que está en la gente. Claro. Eso es lo que le da la identidad del pueblo. Las personas. Claro. Cuando tú le robas la identidad al pueblo de esa manera, ya queda algo vacío, queda una ruina. Y no estamos en condiciones de que hoy eso sea una ruina. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasa con el efecto de los hoteles? Airbnb se convirtió en una competencia para los hoteles. Recuerdo que para una olimpiada ¿Sí? dijo el dueño de Airbnb, ¿Sí? ustedes se demoran por el país que organizaba los Juegos Olímpicos no sé cuántos meses en construir tantas camas. Claro, Ahora la industria hotelera. Sí. Yo en unas cuantas horas. claro, También el doble El de doble. camas. claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, destruye Claro. el negocio hotelero. Al destruir el negocio hotelero, también destruye la seguridad social. Claro. Entonces yo me pregunto, primero, no es prudente. No cumple con la prudencia. Tampoco cumple con la armonía, porque destruye pueblos completos. Destruye la cultura y por lo tanto lo justo. Claro. Lo justo. Porque te expulsa a la gente que vive ahí, aumenta el precio de las propiedades artificialmente, le quita, expulsa la cultura, la gente y la cultura. Claro. Elimina la seguridad social y destruye empleo. Otro me puede decir, sí, pero yo puedo tener, antes tenía 2 casas, entonces yo puedo estar mejor. Claro, pero, por ejemplo, si están 10 mejor y 100 peor, Claro. o sea, ¿qué sentido de justicia hay ahí? O sea, si suben 10 y caen 100 o 1000, ¿qué sentido de justicia tiene eso? Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, creo que es en Holanda, llegó una inmobiliaria completa, y en Londres también llegaron inmobiliarias completas y compraron urbanizaciones antiguas completas. De ¿Se cualquier dan cuenta? país. De cualquier país esa inmobiliaria. Claro. Y son fondos de inversiones que compran completo. Y entonces la acumulación de la riqueza Claro. provoca injusticia. Dice, claro. Atenta contra la democracia. Porque la democracia lo que persigue la igualdad. Claro. Persigue la igualdad. La democracia persigue la igualdad. Y disminuir el nivel de incertidumbre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó el nivel de incertidumbre con Airbnb? ¿Aumentó o disminuyó la igualdad? ¿Disminuyó la igualdad? ¿Es justo o injusto? Ahora, ¿podría yo poner el argumento al revés? ¿Ya? En nombre de la libertad. ¿Sí? Abogado del dedo. Déjame jugar un ratito al abogado del dedo. Juega un ratito.
A ver, Airbnb funciona gracias a que hay pocas trabas ¿Sí? burocráticas y impuestos, diversas tasas que hay que pagar. Por eso es fácil abrir, poner Sí. piezas aquí, piezas allá. Entonces, no será el problema más bien la forma de trabajo asalariado que hace que el sueldo baje. Por lo tanto, esa gente que tenía su piso y que ahora le subió de precio no lo va a poder seguir pagando porque finalmente ese empleador no le puede pagar más. En cambio, si lo contratara como agente libre, donde no hubiese obligación de una seguridad social obligatoria, sino que ese agente libre decidiera por sí mismo ir a una aseguradora por su cuenta, sin a cargo del empleador, se podría liberar quizás sueldos mayores, aumentar la competitividad, gastaría menos, tendría menos gastos, y podría destinar recursos que antes era ahora de esa seguridad social en tecnología, por ejemplo, para su empresa, para crear más valor. Al crear más valor, los puede pagar sueldos más altos y finalmente esa persona va a poder pagar esos alquileres. Fíjate que yo hasta cierto punto puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. A ver, te lo voy a comentar de la siguiente manera. En un país para que progrese es muy importante la libre iniciativa. Estamos de acuerdo. Pero las reglas tienen que ser claras. Y bajo ningún punto la libre iniciativa puede atropellar a la justicia y a la equidad. ¿Estamos? Entonces tú me dices que se están perdiendo empleo. Perfecto. Entonces, aquí, la ciencia de la ciudad es básicamente una ingeniería política. La ingeniería política no es más ni menos que la ingeniería de la ciudad. Claro. ¿Cachai? Por eso, siempre nuestro discurso va a estar enfocado en la ciudad, no va a estar enfocado en el país. Incluso más adelante, cuando sigamos avanzando, va a estar enfocado en la provincia. Vamos a reducir el tamaño de conveniencia, ¿no? En la provincia. Entonces, como habíamos dicho en el capítulo anterior, que si yo tengo una masa laboral o una oferta laboral, es que cuando hablo de oferta laboral estoy hablando de los trabajadores disponibles en una economía determinada, en una ciudad determinada, que eran de 70.000 personas, ¿cierto? Estas 70.000 personas tienen que tener una demanda laboral por 70.000. Ni más ni menos. Claro. Porque puede que estas personas quieran cambiarse de trabajo, entonces a lo mejor hay un 4% que va a bajar o subir, qué sé. Ahora, el Estado o el gobierno de la ciudad tiene que prever esto, generar las condiciones para que existan 70.000 empleos. No le puedes dejar a la iniciativa privada que por sí sola genere el empleo. Se tiene que anticipar a los hechos. Claro. Ahora, el mundo cambió, el mundo laboral cambió. Eso estamos de acuerdo, porque uno no solamente lo ve en Chile, sino que en el mundo, que la calidad del empleo ha bajado mucho. Y sobre todo con la cuarta y quinta revolución industrial, la destrucción de empleo ha sido feroz. Por lo tanto, el Estado tiene que anticipar esos hechos. ¿Qué sentido tiene, Ignacio, que una carrera dure 5 años hoy en día? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido económico? ¿Qué sentido de eficiencia tiene que dure 5 años y cuando termina la carrera, ya mucho del conocimiento que tú obtuviste ya no va a servir? No va a ser. A lo mejor tu carrera ya no va a servir. Claro. Y perdiste 5 años de tiempo y 5 años de recursos. Recursos mal aprovechados, absolutamente mal aprovechados. Entonces, es un mal negocio para el país, es un mal negocio para ti como persona, es un mal negocio para la familia, pero sobre todo para ti. Y naturalmente para el Estado, porque tiene
Votó dinero. Exacto. Ahora dime aquí, en Chile, en este momento, están saliendo muchas profesiones, pero ¿cuántas de esas profesiones van a trabajar en lo que estudiaron? ¿Y cuántas de esas profesiones van a trabajar un porcentaje de lo que estudiaron, un 10% de lo que estudiaron? Y el resto nada, o sea, se perdió el 90% del tiempo. Hoy en día hay que ser eficiente. Yo creo que hoy en día uno tiene que pensar en capacitaciones de calificación para trabajos específicos en tiempos muy acotados. O sea, 3 meses estoy pensando. 3 meses. ¿Cachai? 6 meses a lo más. Y ver ahí si te gusta o si hay plaza, estudiar otra cosa. Y probablemente sería mejor generar un formato de trabajo. Yo digo que el contrato debe ser obligatorio. Pero tal vez que el contrato no te dé años de servicio como consecuencia, porque ese es un incentivo al contrato, un desincentivo al contrato. ¿Cachai? Que no te dé eso, pero sí la seguridad social. Ya. Pero a lo mejor hagamos contrato por hora, pero contrato. Claro. ¿Cuántas horas vayas a trabajar? 2 horas. Perfecto. Yo te pago las 2 horas, pero son con contrato. El único requisito que yo tengo, lo único que me interesa a mí como empleador y a ti como trabajador y al Estado, le interesa que ese trabajo tenga seguridad social. Y otra cosa importante, porque hablo de la ciudad, y más adelante vamos a hablar de núcleo urbano y de provincia. Porque idealmente, que todos tus trabajos estén cerca. Cosa de que el tiempo en traslado sea el mínimo. Ojalá pueda trabajar desde casa.